Bienvenido Luis, aún nuevamente en esta noche maravillosa para un en vivo donde vamos a compartir temas importantes en materia de la contabilidad, de los impuestos y también de una figura interesante en Colombia que parece ser que es única y se llama el revisor fiscal, ¿no? Porque en otras latitudes, en otros países se conocen como auditores externos, auditores internos, que sí existe la figura en Colombia, pero acá existe esa figura así particular que se llama revisor fiscal, ¿no? ¿Y quién puede ser revisor fiscal, amigo Luis? Un contador público con título que sea acreditado y que tenga unas competencias altísimas. Doris Jacqueline, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bien, Doris, de verdad que agradecido contigo por este espacio para compartir con toda la comunidad contable y tributaria de Colombia. Y también nos acompaña nuestro amigo también de la casa, el profesor Luis de Moya, quien también, digamos, es estudioso también de las normas contables, profesional destacado también aquí en Colombia, en Barranquilla, en toda la costa norte también, quien va a estar con nosotros en este en vivo conversatorio acerca de la importancia de la figura del revisor fiscal en aplicación del nuevo marco técnico normativo, ¿no? Entonces, es importante, Doris, profe Lucho, que iniciemos la charla precisamente de cómo y por qué es obligatorio en algunas entidades el tema del revisor fiscal, ¿no? Y Dori, me gustaría con el profe Lucho que comenzáramos para hacer una breve reseña de cuándo y por qué se da el proceso de implementación del nuevo marco técnico normativo en Colombia, ¿no? Y la figura del revisor fiscal ya venía desde hace mucho tiempo en Colombia y entonces al entrar en vigencia el nuevo marco técnico normativo, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué pasa con la figura del revisor fiscal? También tuvo que reinventarse, le cambió también la aplicación de esas normas estáticas que venía aplicando, tiene más responsabilidades. Yo pienso que el tema es muy extenso y de verdad que tendríamos toda la noche para hablar del tema, pero vamos a tocar esos matices importantes y que son relevantes en nuestra profesión. Entonces, profe Lucho, te cedo la palabra para que hagas una breve reseña acerca de la implementación de los marcos técnico normativo. Interviene Doris, intervengo yo y también vamos a conversar de la importancia y nos centramos entonces en la importancia del revisor fiscal y de esos estados financieros que tiene que dictaminar, de ese informe que tiene que entregar y Dori también desglosará cuáles son las partes de ese informe y a veces por qué omitimos muchas cosas que se tienen que revelar. Profe Lucho. Listo, entonces, para comenzar, a ver si nos remitimos al tema NIF, por allá como que en el 2009, con la ley 1314 del 2009, digamos que para Colombia se empezó a tener como que ya el conocimiento, el tema normativo, pero igual no se empezó a aplicar. Hubo muchos factores que incidieron en que eso no se aplicara de inmediato. Y por allá en 2014, 2015 empezó un tema ya de transición, de convergencia en el tema NIF, pero el tema de revisoría fiscal es mucho de pronto de mayor antigüedad al tema NIF. Pero yo podría como que de preámbulo empezar como que a dar esa nota sobre la importancia de tener claro el tema de revisoría fiscal y el tema de NIF. Si hacemos un paralelo, el 2649 y 2650 decretos de 1993 permanecieron por más de veintitantos años allí, sin actualizaciones, sin algo que pues fijara pautas hacia el futuro, hasta que llegaron las NIF. Antes, con el tema auditoría, teníamos las NAGAS, ¿verdad? Y resulta que hoy todo eso ya llevado al tema también de las normas internacionales de información financiera, vienen a contrastar con el tema NIAS, ¿sí? Normas internacionales de auditoría. Entonces, al hacer ese paralelo, hoy en día se debe hablar de NIF y se debe hablar de que el revisor fiscal, que es la figura que, como muy también bien lo decía Pedro al principio, para Colombia es que existe, ¿verdad? Ese nombre, revisor fiscal, pero para otros países o para el resto del mundo es auditoría externa, ¿no? Por ende, cuando nos certificamos como en temas de certificaciones internacionales, encontramos que existe el de auditor internacional y el de contador internacional para el tema NIF.
Entonces, todo esto nos lleva a que realmente esta profesión de contador público es demasiadamente benévola, maravillosa, porque como también se lo digo a los alumnos, tiene muchos caminos a tomar, pero que tenemos que tener claridad en cada uno de ellos. Para poder ser un buen revisor fiscal, hay que ser un buen contador, hay que ser un buen financiero, porque prácticamente son las bases de las NIF. Para poder auditar bajo NIAF, tengo que tener conocimiento de NIF. Entonces, fíjense que todo esto nos lleva a que si ahondamos en esto y nos preparamos muy bien y prestamos atención a estos maravillosos profesionales como la doctora Doris y Pedro, vamos a tener eso que necesitamos para poder ser competitivos en este mercado tan difícil que está en estos momentos a nivel no solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, para poder llegar a dar este tipo de conferencia y dar la palabra a la doctora Doris, hay que estar bien preparados. Y sé que muchos de los alumnos que están aquí presentes en el aula de clase en estos momentos y que nos están escuchando a nivel virtual, tienen esos sueños de llegar a conquistar otros países, pero con su profesionalismo, con sus conocimientos. Entonces, esta charla les va a dar pautas para poder saber y tener claridad cómo llegar hasta esas instancias. Adelante, entonces, doctora Doris. Bueno, la adopción de los estándares internacionales en Colombia tuvo esa particularidad de compararse con otros países porque la norma internacional aquí entra con la ley 1314 del 2009 y con esa ley se va perfilando, se perfilan todos estos decretos únicos reglamentarios, el 2420 del 2015, y ustedes van a encontrar allí, los jóvenes, que para que ustedes se hagan la idea, que hay como una cartilla. Yo les digo a los muchachos, está el estándar internacional que está guiado, en este caso, el que es de normas internacionales de información financiera por IFERS, o el IASBI, y en este caso, las normas internacionales de auditoría por IFAD. Esos son dos organismos internacionales, pero vamos a llevarlo tal cual como les acabo de decir su profesor, vamos a llevarlo a la parte nacional, vamos a llevarlo a la parte territorial, llevémoslo o ubiquémonos en Colombia. En Colombia, la adopción de todos estos estándares internacionales no es ajena para ningún contador público, absolutamente para ninguno. No significa que, porque hay muchos que tienen ese choque, que dicen, si yo soy revisor fiscal es que necesito utilizar las normas internacionales de auditoría. Si yo no soy revisor fiscal, yo no necesito aplicar estándares, yo puedo seguir utilizando mi PUT, yo tengo mis declaraciones, mi cumplimiento tributario y no ha pasado absolutamente nada en la vida. Eso es un criterio totalmente equivocado que ya se tiene que ir cambiando, inclusive desde las aulas de pregrado. ¿Por qué? Porque primero los estándares internacionales vinieron para quedarse. Y me encantó que el profesor dio la introducción sobre cómo venía el marco contable aplicándose en Colombia. Y yo quise decirlo de la ley del 2009 para que ustedes saquen cuentas. Dijo, chaca la cuenta, chaca la cuenta. Yo no puedo hablar de una implementación 16 años después, por Dios. La norma ha ido evolucionando y como evolucionó la norma, tenemos que evolucionar nosotros a nivel profesional. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, si ustedes analizan un poco, porque estamos hablando en el caso de revisoría fiscal, yo voy a tratar de ir contestando un poquito, digamos, algunas preguntas que Pedro tenía en inquietud. Y él me decía, Dori, pero ven acá, hablemos de cómo se impacta la adopción de estándares internacionales en la planeación del trabajo de auditoría del revisor fiscal. No son solamente el estándar internacional, tal como lo acabo de decir perfecto el profesor. No es solamente que usted tiene para poder ser revisor fiscal o para poder ser auditor que conocer perfectamente las normas internacionales de información financiera o el marco normativo que se rige en Colombia. Yo me encuentro con estudiantes y yo me siento con ellos y yo les digo, amores, por favor, tengan la bondad, díganme cuál es la compilación o cuál es el anexo que tenemos que utilizar nosotros para verificar cómo tenemos que preparar un proceso para la aceptación de un cliente. ¿Qué conflictos éticos podemos tener y dónde los podemos consultar como contadores? Y yo me encuentro con estudiantes, porque así les hablo,
Y ellos me dicen, no sé, y ya son profesionales y tienen la humildad de decirme, no sé. Al tener la humildad de decirme, no sé, pues yo qué puedo, me voy a sentir indignada. No, yo tengo que decirles, miren, ustedes tienen un decreto único reglamentario, eso tiene unos anexos. Si ustedes buscan el anexo 4, ustedes van a encontrar el código de ética, van a encontrar la norma internacional de servicios relacionados, van a encontrar las normas internacionales de auditoría, digamos, la figura de la revisoría fiscal, que tiene que aplicar estándares internacionales, con la figura del auditor externo, que fue para quien se concibe esta norma. Una persona independiente, no solo de mente, sino de actitud, con respecto a la aplicación del cumplimiento de todos los procesos en una organización. Le doy la palabra a mis dos compañeros. Claro, Dori, es importante todo ese argumento que estás expresando, ¿no? Porque verdaderamente el profe Lucho lo manifestaba y nosotros veníamos en una contabilidad estática, ¿no? Donde era aplicación de, mejor dicho, prácticamente no se hacía absolutamente nada y más bien en ese decreto 2649, 2650 se aplicaba prácticamente era el estatuto tributario, o sea que más se aplicaba la norma tributaria que la norma contable. Pero este nuevo estándar, tanto de contabilidad como en auditoría, como tú bien lo mencionas, es un cambio totalmente de chip, pero un cambio de 300, por no decir que de 720. Pero tú también mencionabas algo interesante, Doris, que todavía hoy en día hay empresas que no han aplicado ese cambio, esa migración a esa aplicación del nuevo estándar. Todavía hoy hay empresas y hay contadores también que desconocen esa aplicación y desconocen esos reconocimientos de acuerdo a lo que dice el nuevo marco técnico normativo contable de aplicación obligatoria en Colombia. Tú también lo acabas de decir y es de aplicación obligatoria. Entonces, yo creo que la charla, este en vivo sí es relevante porque verdaderamente tenemos que despertar nosotros, los profesionales y aquellos que están estudiando esta profesión maravillosa, como lo mencionaba el profe Lucho, porque sí tenemos que aplicar ese nuevo marco técnico normativo. Dori decía algo que en la realidad no se ve casi cuando dice Doris, es que a ti te tienen que ir a buscar como revisor fiscal y tú no tienes que ir a entrevista como para revisor fiscal por el tema de independencia y demás. Pero en Colombia, lastimosamente, muchos empresarios no lo ven de esa manera, ¿no? Y el tema de independencia, todavía también cuando hablamos del revisor fiscal, creen que todavía el cliente tiene que decirle al revisor fiscal qué es lo que tiene que hacer. Y más sabiendo, como tú bien también lo mencionabas, de que ya tiene unos procedimientos que cumplir dependiendo del trabajo que vaya a ejecutar. Entonces, la concepción de lo que veníamos manejando de una contabilidad estática se volvió una contabilidad dinámica, donde cada acción que vaya a realizar el profesional contable, ojo lo que estoy diciendo, cada acción que vaya a realizar tiene ya unos lineamientos, tiene un derrotero a seguir y se debe cumplir. Hoy en día la documentación que tiene que tener los papeles de trabajo del revisor fiscal tienen que estar ahí presentes y demostrar realmente cuál fue el alcance que realizó en esa auditoría. ¿Ya para qué? Para poder tener la certeza que al final poder dictaminar y entregar ese informe para firmar esos estados financieros y poder dar fe de que realmente se están aplicando los estándares internacionales bajo el nuevo marco técnico normativo en Colombia. Profe Lucho. Seguimos viendo profesionales, como tú muy bien lo dices, que no están cumpliendo, no están acatando. Doris, a ver, Pedro sí lo sabe, los alumnos, la mayoría. Yo prácticamente soy de los que le digo a mis alumnos, aquí los tengo ahorita en el salón, les digo, eh, importante que cuando vayamos creciendo en conocimiento, tengamos muchos ejemplos, tengamos casos prácticos, que el docente les lleve al mundo real, ¿sí? Que no sea simplemente libros, que la página tal. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente hay que decirlo, los tres somos docentes. El mundo allá afuera es totalmente diferente al claustro en la universidad, totalmente diferente. ¿Por qué lo digo?
porque lo que decía la doctora Doris, yo he atendido visitas de la Junta Central de Contadores Públicos para validar toda esa documentación. Yo ahorita en la actualidad soy gerente de una firma de auditoría, Doris, y sé qué es eso que estás diciendo. Sé lo importante de tener soporte, de documentarse, de hacer una buena planeación de auditoría, de darle el verdadero sentido que debe tener el profesional como revisor fiscal y que nosotros nos encarguemos de llevarlo al sentido educativo y llevarlo a los profesionales que están allá afuera, que deben actualizarse, que deben estar preparados y que obviamente valoremos cada día más nuestra carrera, que es maravillosa. Entonces creo que con esto resumo todo lo que ustedes obviamente están compartiendo y le cedo la palabra a la doctora Doris para que continúe. Gracias, Pedro. Yo quisiera también volver a comentar un poquito. Vamos a retomar el tema de la norma internacional de información financiera, porque yo quiero que entiendan los estudiantes, porque he tratado de ser como agente multiplicador de esto, que la norma internacional de información financiera tiene diferentes estándares. Hay una norma internacional de información financiera plena, que son para entidades más complejas, entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, entidades que tienen activos y calidad fiduciaria, entidades que requieren, en este caso, ese compendio de normas que es, digamos, extenso, es grande. Ella es como la mamá, vamos a decir así. Luego tenemos una norma más pequeña, que es una sola. Fíjense que las normas internacionales de información financiera son varias. Digo normas porque son varias. Luego vamos a la norma internacional de información financiera, PYME, que es una sola norma. Esa sola norma en la actualidad tiene 35 secciones. La última versión que tenemos vigente a nivel mundial es la versión 2015. El año pasado estuvimos en un comité de interpretaciones para enviar los comentarios finales ya a Glenis, para que Glenis los enviara a IASBI, y se supone y estamos esperando que ese pancito que se está cocinando termine de salir o ahorita en mayo del 24, que por naturaleza siempre ha salido los meses de mayo, o si no, por lo menos a finales del 24. ¿Esto qué significa, amores? Para que ustedes comprendan el por qué yo les hablo de esto. Porque hay una parte que también es interesante de comentar, que la inmensa mayoría de las empresas que tenemos en Colombia ni siquiera llegan a ser pymes. La inmensa mayoría de las empresas que nosotros tenemos en Colombia son microentidades. Y allí viene el asunto, o sea, el problema se ha presentado, ¿por qué? Porque yo veo, voy a decirlo, yo lo veo desde la barrera. Lo veo desde la barrera porque indiferentemente de que yo soy contador público en Colombia, profesora o formadora en Colombia, conferencista en Colombia, ejerzo en Colombia, vivo en Colombia y sufro en Colombia, yo me doy cuenta de que hay como dos bandos. Un bando que dice que todo hay que aplicarlo y otro bando que dice que no hay que aplicar nada. Y el asunto es que ninguno de los dos bandos tiene la razón. Usted tiene que conocer su cliente. Usted es el que tiene que determinar, de acuerdo a las necesidades de ese cliente, si puede hacer una simplificación contable o no. Si puede hacer una simplificación contable, pues ese cliente puede irse tranquilamente al decreto 1670 del 2021, puede considerarse un grupo 3 y él puede tranquilamente con ese decreto, con esa información, tomar en cuenta que va a ir a ir algo que se llama simplificación contable. ¿Por qué me parece muy importante que ustedes, los que están allí, que son estudiantes, entiendan esto, amores? Ustedes lo necesitan entender porque de allí parte todo. Usted no puede ser revisor fiscal o auditor de una empresa si usted ni siquiera entiende cuál es el estándar contable que tiene que aplicar esa empresa. Yo me he encontrado con personas que van a ir a hacer una revisoría fiscal y de repente están haciendo una revisoría fiscal por una empresa que la metieron en el grupo 1 porque vino un implementador, porque había plática que sacar cuando hubo el proceso de implementación, le adjudicaron la franela del grupo 1 y el revisor fiscal no los ha podido sacar de la galleta porque
no ha sido, bueno, a pesar de que pues obviamente no son sus obligaciones, ¿no? Pero él debería de sentarse y decir, esto no está bien, esto no es lo que a usted le queda, ¿me comprende? Entonces, si ustedes desde ahorita que están empezando su proceso de preparación o su encaminamiento, son revisores fiscales andando el camino, o bueno, indiferentemente de la experiencia que podamos tener cada quien, porque pues aquí podemos haber de todo y todos aprendemos de todo, nosotros tenemos que entender que si yo estuviera en un proceso de simplificación contable y soy una entidad de ese tipo, los procesos son más sencillos. Para el cliente en la aplicación del estándar financiero, para el cliente. Pero para mí como auditor, no, yo tengo que cumplir mi estándar de calidad como debe ser, mi código de ética como debe ser, mis procesos de planificación como deben de ser. Yo tengo que tener establecidos mis controles internos, mis papeles de trabajo como deben ser. Entonces, ahí es donde está el problema, porque muchas veces dicen, venga, pero yo estoy cumpliendo esto y porque me están llamando la atención, porque están diciendo que no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, porque es que usted, diga, analice la palabra revisor. Usted va a revisar algo que está aplicando esa entidad. Esa entidad tiene que haber entrado en un grupo 1, en un grupo 2 o en un grupo 3. Indica que si usted quiere dedicarse a ese sector, usted tiene que conocer esa parte. Yo les digo a mis estudiantes, miren, amores, eso es como todo. Uno va y uno quisiera abarcar todo, pero usted tiene que darse cuenta cuál es el sector que le gusta, el área que le gusta, el tipo de empresa o cliente que le gusta tratar. Porque, por ejemplo, si usted dice, no, yo quiero ser de esos contadores que andan enflusados todo el día y se ven espectaculares en la serie de televisión y anda, bueno, hermanito, entonces cuando usted se gradúe tiene que irse obligatoriamente a pagar plantón en la Big Four. Es decir, tiene que empezar desde abajito, empezar a sacar copias, empezar a entender, hacer el checklist, ir creciendo, de a poquito en una Big Four. Y claro que eso es maravilloso. Yo se lo digo, el que pueda hacerlo, hágalo. Es la mejor experiencia. Así ustedes, todo el mundo les diga, no, que lo van a explotar. Esa es la mejor escuela que hay. Así es. Así es. Porque el profesor Luis se los acabó de decir. Doris, Nadie aprende de pura teoría. Usted así aprende es. de practicar. Así es, Usted Doris. aprende de practicar. Sí, así es. Con lo que acabas de comentar es importante, Doris, porque en el argot popular se dice no te regales, ¿cierto? Porque se tiene la concepción de que la Big Four, digamos, te exprimen, ¿no? Te contratan por 8 horas y trabajas 14, 16, 18 horas y hasta te vas de largo y demás. Pero la experiencia, yo siempre, así como el profe Lucho les habla, la experiencia que uno adquiere trabajando en una organización que te exige, eso no tiene precio, porque eso es lo que tú estás construyendo para tu futuro profesional, porque ahí te estás preparando a conciencia y en ese tipo de organizaciones, como son multinacionales, tienen una obligatoriedad no solamente de la aplicación en Colombia, sino que también los estándares internacionales se los exigen. A ellos las evalúan a nivel internacional también, o sea que la competencia es fuertísima y ese aprendizaje que uno recibe de esas grandes organizaciones eso no tiene precio, Doris. Eso no tiene precio, ¿verdad, profe Lucho? Eso no tiene precio. Y al final, eso es lo que va a terminar a uno precisamente subiéndole el nivel y subiéndole la factura, ¿no? Para uno cobrar un poco más. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, que es lo más importante. Doris, eso que tú comentabas es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la organización a revisar, cuando va de auditor externo y demás, el gerente, el dueño de la organización realmente cree y considera que el contador es el que tiene que hacer todo, ¿no? Cuando yo digo todo es implementar y el proceso de implementación, cuando se ha vivido, de verdad que se ha implementado a conciencia y se ha trabajado, tienen que participar todos los departamentos de la organización, desde la gerencia hacia abajo. No es para el contador, porque esa es la otra concepción que se tiene, que es el contador el que tiene que hacer de todo en la organización para el proceso, de ese proceso de implementación, como tú bien lo mencionabas, que pasó hace mucho tiempo y que todavía hoy en día
algunas compañías están con esa falencia y demás. Pero a veces también es culpa nuestra como profesionales porque nos tomamos unas atribuciones que no nos corresponden. No nos corresponden y también tomamos vocería por algo que realmente no nos corresponde. Si decimos que hay un trabajo de tesorería, entonces salimos, decimos nosotros que podemos. Si hay un proceso en cuentas por cobrar, nosotros podemos, donde sea queremos estar metidos y no es así. Con eso no estoy diciendo que no conozcamos los procesos de la organización, porque el contador tiene que conocer bien a la organización precisamente para poder llevar esa contabilidad como debe ser. Hablando del contador, ¿no? El que está trabajando de manera interna. Y el revisor fiscal, como bien lo menciona Doris, va precisamente a revisar de que se estén aplicando el marco técnico normativo de aplicación en Colombia que emana de los estándares internacionales, ¿no? Que va a revisar si efectivamente se están dando los controles, va a hacer una aplicación de pruebas con el fin de ¿qué? De estar tranquilos al momento de firmar el dictamen. Esos son puntos cruciales, Doris, y son importantísimos, eso que tú acabas de decir, porque este tipo de charlas lo que busca es crear conciencia en el estudiante y en el profesional contable, precisamente para que maduremos esa idea de que la contabilidad se tiene que llevar en debida forma y que nos van siempre a buscar la forma para que no apliquemos la norma como debe ser, ¿no? Y eso se da mucho. Y se da mucho porque algunos dicen, Dori, que si incluimos esto, te vas a pasar y obligatoriamente te tienes que cambiar de grupo, entonces ya dejaste de aplicar la contabilidad simplificada y tienes que aplicar PYME o en su defecto pasar a grupo 1. Son puntos importantes, Dori, que vale la pena y profe Lucho que comentemos esa parte de pasar de contabilidad simplificada, en cuánto tiempo y en qué momento se puede dar, si se puede o no se puede. Son puntos importantes que deberíamos ventilar con cada uno de los estudiantes y de los profesionales que están aquí. El asunto de todo esto es como que ustedes se vayan encaminando, lo que les acabo de decir el profesor Luis, o sea, ustedes tienen que ir practicando de acuerdo a lo que ustedes, el caminito que van a llegar y que van a ir abonando y van preparándose. Lo que yo decía con respecto a que descubrieran que les gusta es porque yo particularmente les digo a mis estudiantes de revisoría fiscal, amores, ya ustedes se van a graduar, yo les digo así, ya se van a graduar de revisores, ¿sí? Ustedes para mí son mis colegas. Pero cuando ustedes salgan a la calle, ustedes tienen que descubrir cuál es el área en el que ustedes se quieren volver expertos en revisoría fiscal. Si yo quiero ser del sector de minas, si yo quiero ser del sector de industria, si yo quiero ser del sector de propiedades horizontales, si yo quiero ser del sector de X, no sé. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque cuando tú no tienes claro el sector, tú no conoces bien el sector, pues tú empiezas a violar, que es lo que yo quiero dejar claro, porque Pedro me lo preguntaba a mí, me decía, Doris, ¿cómo hago yo como revisor fiscal ante las inconsistencias de aplicación de estándares, en cuanto a problemas con detección de errores, en cuanto a prevención del fraude? Miren, amores, si ustedes no conocen el área en la que ustedes están haciendo revisoría fiscal, en cualquier momento le meten un gol. Olvídese que es así. Si usted no conoce, por ejemplo, el sector inmobiliario, yo me formé aquí en el sector inmobiliario y yo conozco el sector inmobiliario. Yo estoy en el sector de minas y estoy clara en el sector de minas. Durante 20 años trabajé en el sector agropecuario o el sector de actividad primaria para Venezuela y yo entiendo claramente cómo un proceso de una actividad, de un activo biológico, cómo se tiene que manejar en la estructura de los sistemas de costos. O sea, puedo hacer una auditoría tranquilamente, pero usted me lleva a mí a hacer una auditoría en una licorería, o sea, digamos, digamos La fábrica de licores de no sé Antioquia. no tengo ni idea, no lo sé hacer. O sea, no tengo ni idea, no me interesa el sector, nunca me ha llamado la atención. Tendría que llamar a Pedro, a alguien, o a Luis, no sé. Miren, muchachos, salió esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Sí me doy a entender, buscar la alianza, pero no puedo trabajar en un área que no conozco, porque eso forma parte de la ética. Tú tienes que empezar a buscar o entender que si no conoces, digamos, el sector, pues tendrás que cumplir con una serie de parámetros. Entonces, ahora sí quiero retomar el tema con respecto a nuestro ejercicio. Yo quiero que como revisores tengan claro
que el anexo 4 con respecto a normas internacionales de auditoría es como una cartilla coquito. Yo le digo a mis alumnos, muchachos, esa es la cartilla coquito de ustedes. Usted tiene dudas y de repente dice, ay, venga, pero yo voy a ser revisor fiscal. ¿Qué querrá el mundo de mí? Ah, bueno, váyase a la NIA 200 y sepa que ahí están los objetivos globales para ser usted un auditor independiente. O sea, esa capacidad o esa condición de revisor fiscal en donde se le exige que usted sea independiente. Si usted, por ejemplo, decide, y mire para que vea que no es mentira, si usted quiere saber cómo hace un acuerdo de trabajo con un cliente, vaya y busque la NIA 210 y allí usted se va a ver, va a leer y se va a dar cuenta cuáles son las condiciones y el acuerdo de término del encargo que va a tener. Ah, pero venga, yo quiero saber cómo tengo que hacer ese trabajo. Váyase a la 220 y verá que ahí le van a hablar del control de calidad. Y así va la norma poco a poco, guiándolo hasta que le permite construir una opinión, una conclusión en razón de ese trabajo. Y vuelvo a insistir, ¿quiere hacerlo? No tenga miedo, practique. Vaya, llame al profesor Luis, llame al profesor Pedro, siéntese, vaya o hagan el ejercicio. Miren, yo les digo a mis estudiantes y los regaño porque a veces no lo hacen porque están y que muy ocupados y que el cierre y que la renta y que la autorrenta y que la retención y que el impoconsumo y que el impayo de qué y se lo vienen de impuesto en impuesto. Yo les digo, hijos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Auxiliares de la DIAN o revisores fiscales? Porque es que no sé cuál es no sé qué carrera, qué título están sacando acá. Si usted es el revisor fiscal, usted tiene que estar claro que usted tiene que construir el proceso de su cliente, construirlo para usted poder evaluar lo que le compete. ¿Por qué? Porque si no, cuando vengan, vemos, yo no sé si el profesor Luis lo ha hecho, voy a preguntarle a ver si que se ha seguido la dinámica de repente que yo sigo. Yo no es que les aplico psicoterror, pero yo me meto en la página de la Junta Central de Contadores y les muestro las sanciones. Les muestro y les digo, mire, sancionado revisor fiscal propiedad horizontal, sancionado revisor fiscal por tal condición. Entonces yo le digo, ¿por qué sancionan? Porque de repente no estamos siguiendo la cartilla. Entonces la cartilla es muy importante. Entonces usted tiene que ir a practicar. Agarre su empresa y llega y diga, ajá, venga, yo estoy trabajando, todavía no soy revisor fiscal, pero como yo le doy respuesta a este riesgo que estoy detectando, ¿cómo yo me comunico con los responsables de la entidad? Les mando un chat, les escribo un email, dejo documentado qué estoy haciendo. En realidad yo tengo conocimiento de la entidad o me metí ahí porque necesitaba platica y me salió la oportunidad. Estoy clara de qué responsabilidad tengo. Entonces, eso influye. Ahí les doy la palabra a ustedes dos, queridos amigos. Y es importante lo que tú acabas de decir, porque si yo no dejo la evidencia de los papeles de trabajo, después no tengo forma de salvarme, pues, de demostrar realmente que mi trabajo sí está cumpliendo con las normas contables, ¿no? Porque tú decías, ahora también la administración tributaria también está sancionando al contador y al revisor fiscal, ¿no? Yo lo mencionaba antes de que te conectaras, pero eso es importante saberlo, o sea que aquí la responsabilidad cuando se es revisor fiscal es grandiosísima, grandiosísima. Y tú lo mencionabas, ¿cuántos contadores no hay sancionados? Muchísimos. ¿Y por qué están sancionados? Precisamente por no seguir la aplicación de la norma contable al pie de la letra. Eso es sencillo, porque si yo hago las cosas tal cual, como están, como va ese hilo conductor, como tú bien lo mencionabas, dependiendo del encargo que tenga, ¿por qué tendrían que sancionarme? Pues, y tendría argumentos suficientes precisamente para acreditar todas las pruebas y poder, digamos, salvar la responsabilidad, ¿no? Diciendo que mi trabajo sí está documentado y está bien hecho como debe ser. Yo creo que a nosotros nos mata, Doris, y le doy la palabra al profe Lucho, a nosotros nos mata mucho la forma, ¿no? Porque creemos que el llenar documentos, el tener los papeles, es como aburrido, que eso quita tiempo y eso realmente es lo que nos va a salvar en un rollo ni enorme. Eso es fundamental. O sea, la aplicación de la norma es de carácter obligatorio. Y otros dicen, no, pero como a mí no me sancionan, de pronto las compañías, pero ¿qué pasa?
que si hay un rollo enorme, como tú bien lo mencionabas, Doris, si yo desconozco el sector y me meto ahí por ganar unos pesos y desconozco el sector, lo lógico es que voy a salir enrollado porque no conozco el sector y lo que me digan creo que eso es. Entonces yo creo que aquí lo importante es conocer bien la norma de aplicación, porque no a todas las compañías le aplican todas las normas, ¿no? Dependiendo del objeto social en lo cual se desenvuelva cada organización, así serán las aplicaciones de unas normas más que otras de aplicación de las NIC o de la sección de las pymes. Entonces, el conocer bien la organización, esa empresa que voy a auditar, o si estoy dentro ahí como contador, tengo que conocer de pe a pa realmente cuál es mi función y cuál es la aplicación de la norma que debo aplicar. Y eso sí, tú bien lo mencionabas, Dori, también el tema de documentar todo lo que yo estoy haciendo. Profe Lucho. En temas de auditoría es importante tener claridad con el tema de los soportes. Para eso, como profesionales en estos temas, soy consciente de que trabajar NIAS no se puede hacer solo, ¿sí? El revisor fiscal tiene que tener un equipo que le colabore, que trabaje junto con él para todo el tema determinante de que el cumplimiento de las NIAS. Si partimos desde la NIA 200 hasta la NIA 700 o 800, podemos establecer que todas te dicen claramente qué es lo que hay que hacer, desde la misma planeación hasta llevar allá hasta los dictámenes e informes respectivos. Pero como decía principalmente, papelitos hablan, los soportes, tienes que llenarte de muchos soportes, papeles de trabajo y demás. Para eso, acoto algo más, es el tema de un software de auditoría. Que tengas una herramienta base para que puedas trabajar de la mano con ella. Tú puedes trabajar el software de auditoría en paralelo con el Office 365. Guardas toda la información en la nube y obviamente la linkeas al software de auditoría. Con esto estás dando cumplimiento a establecer todo ese volumen de soportes, tenerlos a la mano. Creo que todo eso es importante decirlo, Pedro, y va muy de la mano con lo que Dori nos ha traído hoy como experiencia de su profesionalismo tan maravilloso que tiene. Adelante. Claro, Dori, sería importante, Dori Jacqueline, que comentaras ya como para ir decantando en la temática la importancia del dictamen y de la figura del revisor fiscal dentro de la organización, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que entregar y en qué se basa esa persona denominada revisor fiscal dentro de la organización? ¿Cuáles son los argumentos que debe tener y de dónde debe tomar para entregar un dictamen y decir que esos estados financieros sí cumplen con los estándares? Ese punto es crucial, Doris, es vital ese punto para poder tener esa certeza y esa claridad mental, que no es simplemente tomar un modelo, llenarlo y decir ya esto está todo ok, cuando no se tiene documentado nada. Eso es importante, Doris Jacqueline. ¿Qué le digo yo a mis estudiantes? Yo les digo a ellos, miren, muchachos, ustedes eligieron una profesión que es maravillosa, decidieron especializarse como revisores fiscales. Para mí ustedes son unos superhéroes. Ustedes tienen más responsabilidad por ser una figura única en Latinoamérica que la de un auditor externo. Y le voy a explicar por qué. El auditor lo que hace es dar un aseguramiento sobre la razonabilidad de la información presentada en estados financieros. Pero el revisor no. El revisor no solamente asegura, el revisor fiscaliza, señores. El revisor fiscaliza los actos de los administradores, el revisor fiscaliza el diligenciamiento de actas, de libros contables, de manejo de correspondencia, el revisor verifica, vigila los bienes de la sociedad. Se supone que el revisor está colaborando con el Estado, está dando una fe pública, está garantizando que esa organización está cumpliendo. Y el revisor informa. Lo que sucede es que el revisor, en este caso, para optimizar su proceso, pues toma en cuenta el estándar internacional de información de auditoría para poder llegar a su conclusión, para dar una opinión razonable, para poder saber cómo la va a redactar, cómo la va a construir. Porque, ¿qué sucede, Pedro? Yo les digo a los muchachos,
Miren la gran diferencia entre los momentos o el tiempo en donde hay un revisor fiscal y hay un auditor. El revisor fiscal es pre y continuo. Es decir, el revisor fiscal debe ser nombrado al inicio del año y va a acompañar a la organización a lo largo del ejercicio económico. Por eso es que el revisor fiscal se supone que ha construido sus pruebas durante todo el año, ha planificado, ha evaluado control interno, ha verificado esa serie de actos, mientras que el auditor externo, no, señores. El auditor externo se presenta una propuesta para dar una razonabilidad sobre la información financiera que ha sido construida por la entidad. Entonces es muy diferente, muy diferente. La construcción de la opinión del auditor externo y del revisor se hace bajo el mismo estándar, pero la forma en cómo se construye ese proceso es muy diferente en Colombia porque el revisor está dentro haciendo ese proceso a lo largo del tiempo. Entonces es imposible, ustedes no lo pueden hacer, pero ni se les vaya a ocurrir a ustedes por nada del mundo ir a firmar un informe sacado de un modelo de la empresa X, de la Y, de la Z, porque como les encanta un formatico. No, señores, para usted construir la opinión, el formato obviamente es para guiarse, eso sí, no hay problema, pero usted tiene que saber qué está firmando, qué está diciendo allí. Y es más, que me desmientan ustedes dos, tengo entendido que hace poco dejaron muy claro que se tiene que establecer en el dictamen del revisor fiscal y el de auditor externo, tiene que aparecer lo aplicado en la NIA 701, que son aspectos claves de auditoría. Entonces, la construcción de la opinión, ¿cómo se hace? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo al sector que va desarrollando. Así es que usted construye la opinión. Y mi último consejo, en razón de construir la opinión, no le vaya a creer a nadie, a ningún cliente, ni a ningún colega, ni al amigo que le contó. No, es que eso es un trabajito rapidito, mi amor. Eso aquí nadie exige nada. Eso es para que usted venga aquí, haga la firmita y ya. Usted sabe que esto es un mero formalismo. No, cuidado, porque son meros formalismos. Yo les puedo apostar a ustedes que muchas de las sanciones, claro, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero yo les puedo apostar a ustedes que muchas de las personas que han sido sancionadas no fueron sancionadas porque hayan querido hacer las cosas mal hechas, sino porque abusaron de su buena fe. ¿Por qué? Porque no sé qué pasó o que cómo nos picó a nosotros los contadores, pero nosotros queremos ser los salvadores. Nosotros queremos hacer el tinto, sacar las grapas, hacer la copia, imprimir el papel, casi que peinar al jefe. No, las cosas tienen que saber y caen por su propio peso. Yo tengo que saber cuál es el papel que yo estoy cumpliendo dentro de la organización. Y fíjense, como para cerrar, ¿cómo construye usted esa operación? Usted se tiene que haber cerciorado de las operaciones, usted tiene que haberse dado cuenta que irregularidades había en la sociedad y tenía que habérselas informado para ver si ellos las subsanaron o no. Usted tenía que tomar en cuenta que si ellos no lo hacen, usted debe ser colaborador con cualquier órgano de inspección y de vigilancia. Usted se tiene que dedicar a vigilar que en realidad sí se esté llevando la contabilidad, que se estén conservando los documentos, que estén firmados los soportes. Usted tiene que darse cuenta si de verdad esos bienes existen, señores. No pasen entero, no traguen entero. Ahorita tenemos muchas más responsabilidades, muchas más. Ustedes tienen que estar claro de cómo van a impartir las instrucciones, cómo van a informar. O sea, quiero que lo vean así. El auditor dictamina el estado financiero, mientras que ustedes son tres aristas, porque yo se lo he dicho a los muchachos. Amores, ustedes son un triangulito, porque ustedes dictaminan, ustedes evalúan control interno y ustedes verifican cumplimiento legal y normativo. Para construir la opinión, trabajo, ejercicio, hay mucho ejercicio, hay libros muy buenos. Reúnanse así como se están reuniendo hoy y hagan un caso de auditoría, hablen de una opinión,
háganlo de a poquito, no sé, reúnanse y se toman un whisky y se echan el cuento de una opinión y tal. La única manera de hacer esto es en equipo. Y yo quiero que estén claros porque me encantó lo que dijo Lucho. Ojo, nadie hace la revisoría fiscal solo. Esta profesión ya no sirve para hacerse sola. Usted no puede hacer solo. O usted hace alianzas y aprende a trabajar en equipo, a fortalecer sus habilidades blandas, o usted de verdad que se la va a ver muy complejo, porque ya son tantas las responsabilidades que tenemos que las cosas se ponen complejas al momento de desarrollar. Cumpla las 3 etapas, planee perfectamente, ejecute de manera adecuada, luego evalúe las conclusiones y por último construya el informe. Muchas gracias. Así es. Gracias, gracias, Dori. Súper. Bueno, profe Lucho, de verdad que chévere, de verdad que compartir conocimiento con ustedes, que son casos que nos van ocurriendo en el día a día, en la vida real, ¿cierto? Bien como lo manifestaban ustedes, esto es de práctica, esto es de leer y llevar a la práctica, esto es de entender y comprender los procesos internos de la organización, es planificar el trabajo que voy a realizar, como bien lo mencionabas. Hay unos estados financieros, sí, pero eso están, o estado financiero, un balance de prueba, unos estados financieros que tienen una cifra enorme, y para poder certificar y dar fe de que eso sí está acorde a las normas, yo tengo que escudriñar internamente para hacerle pruebas y validaciones de que esas cifras realmente están construidas bajo la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos, ¿no? Entonces, eso es importante ¿para qué? Para poder estar tranquilos al momento de emitir el dictamen. Yo creo que ha sido un tiempo provechoso, más que para ir como madurando la idea de la figura del revisor fiscal, de la figura del contador, de la figura del auditor interno, de la figura del auditor externo, porque al final quien representan esos cargos que acabo de nombrar ahora es un contador público titulado que tiene que llegar a, cuando le entreguen esa tarjeta, demostrar que tiene las competencias precisamente para acceder a esa tarjeta profesional. Entonces yo creo que la preparación, como yo también se lo digo a mis alumnos, aquí la preparación tiene que ser a conciencia, no ir por ir a calentar o porque me pongan un 5, un 4, un 3, un 2, no. Más allá de la nota, lo importante es que recepcionen la información para que puedan aplicarla, tanto en lo que están haciendo hoy día como en lo que van a hacer a futuro con estas dinámicas, porque esto es cambiante. El tema de revisoría fiscal también está pasando por una transformación. Está corriendo un proyecto de ley para modificar muchas cosas en el tema de la profesión contable. ¿Y por qué es importante este tema hoy en día? Porque hay unos temas enormes que se están viendo a nivel mundial, como el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, y eso tiene unos impactos enormes dentro de algunas organizaciones que se prestan precisamente para esconder recursos, y eso se llama blanqueo de capitales. Y nosotros tenemos que conocer en las organizaciones donde trabajamos cuáles son esos riesgos inherentes a mi trabajo, cuáles son esos riesgos a los cuales se está expuesto, no solamente yo como revisor fiscal o como contador, sino los dueños de esa organización. Ojo, y la norma dice también que si yo detecto eso, tengo la responsabilidad de decirle a las entidades de control que aquí está pasando algo anómalo. Entonces, la responsabilidad nuestra como profesionales en el ramo de la contaduría pública es una responsabilidad enorme. Profe Lucho, entrego la palabra y Dori Jacqueline también para ir cerrando ya esta noche maravillosa. Fíjate, Pedro, y Doris, eh, interesante la charla, de verdad que ha sido muy amena. Como para ir resumiendo, yo tengo aquí presente casi 40 alumnos de estados financieros consolidados. Ah, bueno, interesante Ellos, que de ahí salen muchas ellos, cosas, ¿no? sí, ellos están aquí presentes escuchándolos, escuchándonos y les veo sus caritas y identifico en ellos que tienen muchos sueños, objetivos por alcanzar y todo, pero siempre se los he dicho hoy, antes y siempre se los diré, se los seguiré diciendo y es el tema de prepararse para hacer quizás este tema de hoy, revisoría fiscal, para ser un buen revisor fiscal hay que estar bien preparados. En esta clase de estados financieros consolidados,
Yo solamente no les hablo de estados financieros consolidados, les hablo de estados financieros individuales, separados, combinados, consolidados. Ahora, como revisor fiscal, debo tener claridad en eso. ¿Y eso está en las mías? No, señor. Entonces, ¿debo saberlo? Claro que sí. Y eso como la materia tributaria, como la materia de comercio exterior, como todo, hay que ser integral, integral. Pero además de todo, la integridad del conocimiento mismo que vamos adquiriendo en el salón de clases, como dices tú, no calentando puestos, no estudiando por una semana en la nota y listo, y después se me olvidó, sino que también hay que ser integral como persona. La ética profesional, lo mencionó Dori ahorita. Entonces, ese revisor fiscal es un modelo, ¿verdad? Un modelo de profesional que debe ser completo en todos los aspectos, no perfecto. ¿Y quién es el que está allá en el fondo? El contador público, porque creo que sintetiza gran parte de lo que nos ha compartido maravillosamente Doris y tú. Adelante. Bueno, yo de verdad que lo que quiero dejar como de repente como lema o anécdota de todo esto es que indiferentemente de lo que tú vayas a hacer, cualquier papel que tú decidas ejercer, en el momento que tú te preparas para contador público, porque, bueno, tú te preparas como contador, tú puedes de repente en esa preparación académica, si estás en pregrado, decidir ser un empresario o decidir de repente capacitar otras áreas, de repente si ya te decides ser contador público, puedes decidir ser un experto, qué sé yo, en riesgos, otro se puede dedicar a ser experto solamente en tributos, otro se puede dedicar a ser experto en Sagrilab, otro en, bueno, en Ciplat, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran hacer. Yo hablo mucho de la parte de la experticia porque pues no todos, de verdad, tenemos la capacidad de aprender a hacer todo. Pero estoy de acuerdo con Lucho con respecto a lo de ser integral. Yo tengo mucho cuidado con lo del saber de todo. Pasan dos cosas, pueden pasar dos cosas. O de repente el ego nos abraza y entonces no estamos en la capacidad de preguntar a otra persona porque creemos que tenemos todas las respuestas. O de repente nuestros clientes creen que nosotros tenemos la obligación de cumplir todas las respuestas. Y fíjense porque Pedro se lo dijo iniciando, los procesos de implementación en ninguna parte de la norma internacional de información financiera dice el contador deberá reconocer, el contador medirá, el contador revelará. Léanse la norma, mano. La norma dice la entidad, no el contador. Que el contador tiene el conocimiento integral y puede liderar el proceso, otra cosa. Pero eso tiene honorarios. Eso tiene honorarios, hermanitos. Eso no es así de gratis. Yo todos los días de mi vida, absolutamente todos los días, yo dedico 2 horas a capacitarme, 1 hora a leer, 1 hora a entender noticias del sector con las empresas con las que yo trabajo. Entonces, nada, todo con profesionalismo, con dedicación, con buena intención, nos sale bien. A veces de repente puede ser que nos equivoquemos porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero hagamos las cosas bien, man. Hagamos las cosas bien, que no hay otra opción. No hay necesidad. Y si no nos gusta la carrera, pues tampoco hablemos mal de ella. Hagamos otra cosa, utilicemos la herramienta que aprendimos para montar empresas, para hacer crecer el país, para hacer provecho de la comunidad de nosotros, no sé, otra cosa. Pero no desproticremos de la carrera, no seamos de ese tipo de personas que dicen, no, esa carrera no sirve para nada, o ya se va a acabar, o para qué estudian eso. No, esta carrera es bonita. Yo no creo que la carrera se va a acabar, yo creo que la carrera evolucionó. Lo que sí se va a acabar es ese tipo de personas que se quedan sin formarse. Si usted no estudia, si usted no lee, si usted no se prepara, queda fuera del mercado. De verdad, Pedrito, gracias por haberme invitado, de verdad que te la debía. Y bueno, Luis, un placer, me encantó conocerte. Cualquier cosa, estamos a la orden y a la distancia un mensaje. Gracias, Bueno, gracias. Un placer, gracias, Doris.
Gracias, profe Lucho. Gracias a Gracias toda por la todo ese tribu. aprendizaje, por esa maravillosa información, ¿sí? Listo. Bueno, un saludo para toda la tribu y aquí estamos siempre llevando cada semana un tema de actualidad, un tema que es importante en el desarrollo profesional nuestro, ¿no? Para hacernos ¿qué? Mejores profesionales, mejores seres humanos, mejores personas, para prepararnos en esta vida que cada día es más cambiante y dinámica. Un abrazo a todos. Les manda el profe Lucho, Doris Jacqueline y su amigo de siempre, Pedro Arrieta. Un abrazo a todos. Feliz noche para Listo. todos. Encantado, feliz noche, gracias. Comparte esta información con muchas más personas y síguele dando like a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.